Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar la sesión programada para el día de hoy, 18 de mayo. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo acerca del diseño eh, de planta, ¿no? Donde ya se determinaba un alineamiento de vía, donde ya podía yo tener el trazo del eje de la vía. Este alineamiento donde yo voy a determinar es el eje de la vía, por si acaso ya. A partir de ahí. Ingeniero, puede haber algunos cambios, puede ver por ahí modificaciones pequeñas. Sí, sí podría haber algunas modificaciones, pero dentro de lo que te ha mandado tu gradiente. Recuerda, recuerda que la gradiente es haber llevado las la pendiente máxima, ¿no? Que podría determinarse. Y va a haber correcciones, no va a haber ningún problema, va a haber correcciones. Entonces, algunos me decían, ingeniero, pero 50 kilómetros de hacer, está bien. Cuando recuerdo un poquito esto, y esto también hay un criterio. Cuando tú puedes hacer, quizás tú puedes poner en, digamos, entramos, entramos, porque a las finales, cuando tú entregas un proyecto de una carretera, no es que en un plano vas a entregar todo el kilometraje. Puedes hacerlo por partes. Y eso también funciona en el diseño, por si acaso. Eso también funciona en el diseño. No existe una máquina que te va a hacer un trazo de 50, 100 kilómetros. Oh, entonces, eso necesitarías pues un maquinón, ¿no? Pero definitivamente para que cargue todos esos datos, mejor hacerlo eh, por tramos. Tramos que pueden ser del kilómetro 0 al kilómetro 10, del kilómetro 10 al kilómetro 20, más o menos promedio, más o menos promedio. Entonces, cuando yo determino ya este lineamiento, voy a tomar en consideración el tener dos datos muy importantes. Lo que va a ser el delta, acá yo tengo el delta, que es el ángulo de flexión, que ya les dejé ya para que ustedes averigüen qué es eso. El delta y la progresiva. Datos muy importantes. Datos muy importantes dentro de lo que va a ser el diseño de plano. También voy a tener un azimut inicial. Está mi azimut inicial. Esto de acá es mi azimut inicial. Este de acá está este ángulo. Y también mi azimut de cierre, ¿no? Que va a ser 1 antes de tomar en consideración. Entonces, yo le decía, ¿no? Yo recuerdo, tengo norte, tengo este, tengo distancia, tengo ángulo. Yo me recuerdo un poquito en topografía, poligonales cerradas, poligonales abiertas. ¿Puedo yo determinar entonces las coordenadas de los puntos de intersección? ¿Cuáles son los puntos de intersección? Estos de acá, ¿no? Estos de acá, estos PIs, ¿no? Esos PIs son mis puntos de intersección. Entonces, ¿puedo yo, señores, otra vez les digo, ¿puedo yo determinar mis coordenadas? Sí, sí puedes determinar tus coordenadas, ¿ya? Entonces, yo lo que necesito es verificar. Entonces, acá algunos conceptos. La progresiva se llama, ¿no? Progresiva se llama, en este caso, a las abscisas de un punto a la distancia medida a lo largo del eje de la vía. Esas son progresivas, abscisas. Puede ir cada 10 metros, cada 20 metros. ¿Puede ir cada eso? Sí, puede ir. Eso es de acuerdo a lo que el proyecto te requiere. Por ejemplo, dice, ¿no? Desde el punto inicial del proyecto hasta dicho punto, el punto final, existe 8.341 metros, punto 25. Está, 8.341.25. Ese es el eje de la vía. Ese es el eje de la vía.
Pero, ¿cómo se considera entonces como progresiva? Se va a considerar la abscisa 8 más 341.25. Separo el más por el kilometraje. Esta es una progresiva kilométrica. Generalmente en las carreteras se utilizan progresivas kilométricas. Entonces voy tomando en consideración eso. 8 más 341,25. Algunos pueden darles al centímetro, algunos pueden darle al milímetro, por si acaso. Algunos dan al centímetro, algunos dan al milímetro. Entonces yo tomo en consideración. ¿Estamos? A eso se le llama progresiva. Y tú habrás visto en las carreteras estos hitos kilométricos. Los hitos kilométricos, por si acaso, son los que se ponen cada kilómetro. Poste 0, kilómetro 1, kilómetro 2, kilómetro 3, 4, 5. Algo muy interesante. Ingeniero, acá dice P3S. Esto es el código de la carretera. Toda carretera tiene un código. Apunte, señor. Apunte. Toda carretera tiene un código. Código nacional. Código nacional. Código regional. Caminos departamentales. Código departamental. Entonces pondremos acá. Departamental. Ya eso ya lo hemos visto. Nacional. Y camino vecinal. Camino vecinal. Entonces, con esos códigos que tú ves acá, P3S, yo ya identifico en qué carretera estoy. Yo ya identifico en qué carretera estoy. Apunten, ¿ah? Eso se viene para el foro. Codificación de carreteras en las vías nacionales. Sí. A ver, voy a apuntar acá en mi librito. Y estamos 18 de mayo. 18 de mayo, esto se va para el foro de camino. Codificación de las carreteras nacionales. Toma en consideración red vial nacional, departamental, y los caminos vecinales. Los caminos vecinales. Muy bien, esto lo voy a subir el día de hoy como foro. Van a ubicar. Entonces ya les decía, ¿no? Cada hito kilométrico tiene el kilometraje y tiene su costo. Te dice la estación, al materializar en el terreno el trazado, se requiere colocar estacas en algunos puntos llamados estaciones, las cuales pueden ser de dos tipos, redondas y no redondas. Las primeras se colocan del siguiente criterio. A ver, cuando yo hago el trazo del eje de la vía, topográficamente hablando, cuando yo hago un replanteo de un trazo de eje de vía, el eje de vía es la tangente, nunca te olvides, el eje de vía es esta tangente, acá se ve. Entonces yo tengo que hacer un trazo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ingeniero, ¿quiere decir que yo tengo que medir cada 10 metros? Sí. Sí, cada 10 metros. Ya en un proyecto que tú vas a hacer el replanteo de una carretera, y de eso se trataba el foro anterior, tú tienes que poner cada 10 metros en tangente. En tangente. Si el proyecto te dice, oye, ¿sabes qué? Por ahí estás en un lugar que es un poquito más plano, allá, cada 20 metros. Entonces tú vas tomando en consideración, oye, estoy en un lugar donde hay mucha pendiente. Entonces las tangentes tienen que ir cada 10 metros. Ay, 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 ay. Estoy en un lugar ya que es un poquito plano. ¿Podría ser cada 20 metros? Sí. Ahora, ¿esto por qué? Por un proceso de que se requiere para el proceso constructivo. Porque, ojo, esto tú vas a tomar en consideración, plantear
los 10, 20 metros en la subrasante, en la subbase, en la base y hasta en la carpeta asfáltica. Ojo, ¿cómo crees que se pintan las curvas? ¿Cómo crees que se pintan el eje de la vía? ¿Porque a mí me dio la gana? No, no es así. Tuvo que haber habido un trazo topográfico, un replanteo topográfico del eje de la vía. Porque sin eso, muy difícil. Es muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? No? En el AutoCAD me dice, allá, poner los tics cada 20 metros o cada 10 metros. 20, 30, 40. Allá, ingeniero, acá dice PC. Allá, mira, ve, qué interesante. PC, la 0 más 0, 39,979. O sea, no llega ni a la 40. Sí. PT, en la 0,690. ¿Qué quiere decir, ingeniero? Que acá, si yo proyecto estas dos tangentes, en acá ha habido un PI. Ha habido un delta o un ángulo de deflexión. Y si yo tengo un PI, tengo un delta, automáticamente me sale una curva circular horizontal. Una curva circular horizontal. Ingeniero, ¿y se hace el replanteo de la curva horizontal circular? Sí se hace. Cada 10 metros, cada 5 metros, como el proyecto lo manda. Te dice, en lo que respecta a las curvas, las distancias anteriores se reduce a la mitad. O sea, en montañas, en lugares montañosos, escarpados, va a ser cada 5 metros ahora el replanteo. En curvas. Y en lugares que son planos, ondulados, cada 10 metros. Entonces, tengo que tomar en consideración. ¿Por qué? Porque ya me está saliendo el trazo del eje de la vía. Entonces, señores, acá ya viene el tema, ¿no? Acá hubiera sido muy interesante hacer un levantamiento de una carretera ya. ¿Para qué? Justo para darnos cuenta este trazo y replanteo. Este trazo y replanteo. Porque si bien es cierto, en el proyecto que tú estás haciendo, que es continuo, tú estás haciendo ahorita el trazo de tu eje, que va a ser la mitad del total. Tú estás haciendo el trazo de tu eje de tu vía. Entonces, en ese trazo de tu eje de tu vía, ya estás planteando, uno, la distancia total de tu carretera. Acá ya podría decir cuál es la distancia real de tu carretera. Acá ya no es más, ya no es menos, ya no estoy hablando de la longitud resistente, que puede ser muy cerca a la longitud resistente. Porque en el otro es una evaluación aprox. Es una evaluación aprox. ¿No? Así, pero ingeniero, en mi evaluación de mi longitud resistente me salió 25 kilómetros y en mi trazo me salió 27 más 850. Ya no. Acá ya no hay 27 más 850. Ya no. Acá se toma en consideración. ¿Estamos? Acá se toma en consideración. Entonces, ¿cómo determino una poligonal abierta? Esto también lo dejé en el foro anterior. Entonces, señores, yo tengo un delta al cual yo le voy a llamar ángulo de flexión, que puede ser, digamos, 10 grados, 20 minutos, 30 segundos. Un delta 1. Un PI 1. Más que lógico que se empieza con el PI 0. El PI 0 está acá. ¿Y qué dato tiene el PI 0, ingeniero? El PI 0 tiene azimut inicial. Recuerda topografía. Azimut de arranque o azimut inicial. La progresiva es la 0, 0. Y un dato muy importante, la coordenada. La coordenada de arranque del lado. Ojo, señores. Yo no inicio una carretera donde a mí me da la gana. Algo que pasa en muchos proyectos es, encuentro la intersección de dos carreteras. Ya, digamos, a ver, voy a decir, a ver, ingeniero, esta es mi carretera, esta es mi vía principal, acá está mi vía principal. Y por acá hay una ramificación.
Esta es la carretera marginal. Y acá está la carretera que voy a, de penetración o de incursión, llamémoslo así, la carretera de incursión hacia un centro poblado, no sé, Huancapite, digamos, Huancapite. Ya, así le voy a llamar, Huancapite, Huancapite. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo ubico la progresiva 0, 0? Es acá, es acá, es acá. No es donde a mí me da la gana. No es donde decirle al proyectista, allá, mira, ¿sabes qué? Esa carretera nací acá. Acá es la progresiva 0, 0. Oye, espérate, ¿y estos 20, 30 metros, quién lo va a ejecutar? ¿Tú? ¿Vas a hacerlo gratis? El proyectista, no hay problema, 30 metros con la base, su base es un camioncito más. ¿Y tú qué crees que el contratista va a agarrar así? Yo te traigo un camión gratis de agregado para hacer la base, la subbase y el asfaltado. Ingeniero, es acá, entonces, no, pero para eso, entonces yo planteo que sea acá, pues. Ya. Y estos 5 metros de la carretera marginal, o la carretera central, o la carretera nacional, ¿qué? ¿Lo voy a destruir? Porque esto ya está pavimentado. Estoy exagerando. Para que se pueda entender, estoy exagerando un poquito. Que puedes irte 10 centímetros más, puedes irte 5 centímetros más, tampoco es la excusa. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Ya, ingeniero, en el proyecto han hecho un levantamiento geodésico, han puesto una coordenada, un BM, ahí, exacto. Han firmado con libro de actas y todo eso, han sacado una certificación y ahí hay un hito. Ese hito es la progresiva 0, 0. 0 más 0, 0. Ya, ingeniero, y esto tiene una coordenada. 8.653.236. 436.235 o 239. Si quieres con milímetros, con incluso puede ser con centímetros, porque con el GPS diferencial puedo llegar a los centímetros. Entonces, ¿es necesario hacer el levantamiento de una carretera del punto inicial y el punto final con GPS diferencial? Sí, señor. Porque tú no te puedes ir ni un centímetro, ni medio centímetro atrás, ni medio centímetro adelante. No puedes invadir una vía que ya está establecida, como en este caso, o no puedes dejar 20 o 30 metros para que inicies una carretera. No, lo ponemos más adelantito, No, no es así. No es donde a mí me da la gana. Entonces, a partir de ello, recién empiezo a plantear, ingeniero, ya esta es mi carretera, ya, PI1, PI2, PI3, PI4, PI5, PI6, PI7, PI8. Y yo empiezo a poner acá, PI2. Asumo que esto han hecho en el foro, PI3, PI4. Tengo delta, tengo azimut, ¿puedo determinar el ángulo azimutal? Sí. ¿Puedo determinar las distancias? Sí. Entonces, si yo determino PI, ángulos, azimut, distancia, ingeniero, ¿puedo determinar las coordenadas de cada PI? Claro que sí. Por eso es que se llama poligonal abierta. Por eso es que se llama poligonal abierta. Muy bien, señor. ¿Tengo preguntas hasta ahí?
Por eso es que yo les digo, el hacer el trazo de una carretera, matemáticamente es sencillo. Sumar, restar, multiplicar, dividir. No. Lo más difícil será, pues, trigonometría, seno, coseno, tangente, ya. Eso es lo más difícil que puede haber. Pero espérate, cuando vas al campo, a la carretera, ya no es un tema de sumar y restar, sino ya es un tema de criterio. Ya es un tema de dónde ubico los puntos, dónde voy a hacer mi PI, cómo va a ser mi PI de entrada, de salida, cuál va a ser mi ángulo de deflexión. Ah, ahí está la chamba. Ahí, ahora, vuelvo a decirte, un canal de riego es lo mismo que una carretera. Igual, tiene una poligonal, cada punto tiene su coordenada. Ingeniero, se perdió el PI. Ah, ya fácil, búscalo con la coordenada. ¿Puedes hacer un replanteo por coordenadas? Sí, puedes hacer un replanteo por ángulo y distancia. Sí, se supone que en topografía he visto eso. Y si no, pues estudio. No, y la mayor excusa que ponemos a veces es, no, pero no nos han enseñado. Ya, yo te contrato, 10º semestre, señores, próximo año, egresas. Te contrato, haz un levantamiento de una carretera, señor. Pon el trazo del eje de la vía cada 10 metros, los PIs, los ángulos delta, todo eso. Necesito un levantamiento porque voy a hacer el mejoramiento de esa vía. ¿Qué le vas a decir a tu jefe? No, jefe, en la universidad no me han enseñado. El ingeniero de topografía no me ha enseñado. Ah, ya, muy bien, señor. Hasta aquí nomás. Cuando aprendes, regresas. No, pues entonces, para que no me pase eso, me pongo a estudiar desde la universidad. De ejes de carretera. Hay topografía en líneas de transmisión, hay topografía en vías de comunicación, existe topografía subterránea en mina, existe levantamientos fotogramétricos con drones, existe batimetría, también ahora es muy utilizado, existe el tema de uso de GPS diferenciales. Definitivamente no todo se va a enseñar en la universidad, puede ser por cuestión de tiempo, porque ya son cursos de especialización, pero entonces, o bien me autoeduco, porque ahora, señores, existen tutoriales, empiezo a leer, investigar, no me quedo con lo que me enseñó el profesor. Entonces, o bien me autoeduco, o bien me inscribo en un curso, que a veces es un poquito difícil, porque por uno puede decir, no, pero ingeniero, no tengo dinero, ¿no? Ya, pues entonces autoedúcate, bueno, en el internet está todo. En vez de estar ahí facebookeando, whatsappeando, estar poniéndote en Instagram, entra, lee, mira los tutoriales en YouTube, señor, lee un artículo científico, de ahí hay procesos, procedimientos, lee un expediente técnico. Ahí vas a aprender. Tienes conocimiento. Ah, yo he leído un día, no me ha explicado el ingeniero, pero yo he leído que yo tenía que estacionarme en el PI 0. De ahí, visar al norte magnético 0 grados. De ahí, con la brújula, lanzar al PI 1. Ahí ya obtenía lo que era mi azimut de arranque. Sí, pues eso he leído. A ver, lo voy a hacer en la práctica. Te demorarás. Te demorarás en estacionar, te demorarás en orientar, en nivelar el equipo. Ya, te vas a demorar. Es lo más común, te puede pasar. Mientras que tu jefe no te ve, oye, este hombre, ¿por qué se demora demasiado? O esta chica, ¿por qué se demora demasiado? ¿Acaso no han hecho, jefe, de tiempo estoy agarrando pues un teolito, ¿no? Ah, ya. Ya no hay problema, pero sabes, sí, ya. Entonces ya me estacioné acá, ingeniero. Ahora, me voy a ir al PI, voy a avisar 0 grados al PI 0, voy a bascular el equipo y voy a lanzar el ángulo a la derecha o a la izquierda, sea de acuerdo a la curva que me corresponda, y voy a determinar el delta. Entonces ya tengo el ángulo de deflexión.
También he medido del PI 0 al PI 1, ya sea con Prisma, ya sea con Wincha, lo que fuera. Ah, ingeniero, ¿y eso es continuo? Sí, eso es lo que has hecho en el PI 1, ahora te vas a ir al PI 2. Te vas a ir al PI 3, PI 4, PI 5. Ingeniero, ¿cuántos PIs puede haber en una carretera? La pregunta del $1.000.000, ¿no? ¿Qué hacen a veces los alumnos? No sé. Eso ya depende de la orografía del terreno. Yo no te puedo decir, haz 20 PIs, haz 30 PIs, haz... No, si tu carretera tiene 150 PIs, tendrás que hacer 150 PIs. O sea, quiere decir que mi carretera va a tener 150 curvas horizontales. Sí. ¿Y las 150 tengo que replantear? Sí. No seas abusivo, ingeniero, yo quiero hacerlo todo tangente. No, no se puede. Vas a hacer un gasto inhumano. Pero para eso ya leí. Para eso ya me preparé. ¿Se entiende? Entonces, no solo espero, no solo espero que todo se diga en la universidad. Incluso en la universidad te puedes decir que podría pasar, ¿no? Que podría pasar. Ya, yo estoy desactualizado. Ingeniero, yo te estoy hablando de haber hecho levantamientos, por ejemplo, con teodolitos mecánicos. La, la coordenada lo tenía con carta física del IGN. Esas cartas antiguas. Ni siquiera digital, sino física. Te puede decirle a tu profesor, pero doctor, maestro, en la actualidad ya se utiliza GPS diferenciales, existe drones con RTK, existe levantamiento geodésico real cinemático, con enlaces en tiempo, con enlaces en otros lugares. Ah, mira, qué interesante. ¿Y de dónde has aprendido eso? Eso no se aprende, pues que haya... Sí, se aprende en alguna carretera. Y si no hay una carretera nunca, ah, sí, sí, lo he visto en un levantamiento. Ya, y si no, he leído, he visto en un tutorial, pregunto, ingeniero, esto he visto, ¿por qué es esto? ¿Para qué es esto? En función a... Entonces, señores, en los alineamientos de una carretera existen dos elementos muy importantes. Hay más elementos, pero hay dos elementos que son muy importantes. La tangente, la tangente y el PI. La tangente y el PI. La tangente es la parte recta de una carretera, la que vaya derecho, derecho, la que no va a tener ni una curva. La que cuando tú sueltas tu timón, te vas derechito, ¿no? Claro, si está alineado tus llantas, todo eso, 0 kilómetros tu carretera, estás yendo por la Panamericana Norte y entras en una línea continua, esas líneas discontinuas, perdón, sueltas tu timón y te vas derechito, sin que muevas tu timón, de frente. No va a moverse el carro para la izquierda. No. A eso se le llama tangente, para que se pueda entender. Derecho. Pero cuando existe un PI, va a haber una curva. Y las curvas generalmente ya son líneas continuas, expresadas en la carretera por líneas continuas. Una línea grande, larga, o doble línea. Ingeniero, para doble línea no puedo pasar, por si acaso. Sí, no puedo. Si es, ojo, escuchen esto. Si es dos carriles en doble sentido, ¿qué quiere decir? Hay un carril de ida y hay un carril de vuelta. Repito, ¿qué quiere decir una carretera de dos carriles en doble sentido? Que hay un carril de ida y un carril de vuelta. Dos carriles en doble sentido, una sola calzada, que generalmente son las carreteras, ¿no? Ustedes lo viven cuando algunos de los que vienen de la Merced hacia Tarma, van a San Lima, ahí está, pues la central de Cementos Andino, la central hidroeléctrica de Cementos Andino, y la subida a Carpapata, no está esa curva de volteo. Sería muy interesante hacer un recorrido a la carretera así. Ay, el ingeniero me ha indicado esto, me indica lo otro, me ha indicado esto. Interesante. O si quieren ir a visitar una carretera en ejecución, ya, perfecto. Hay que hacer el contacto con los que están trabajando ahí en Huánuco.
ahorita la carretera, ambos guanes. Pero conmigo no va a ser un plan de visita, viajecito y paseíto. No, 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 no. Acá vamos a ir a preguntar si se va a ir de viaje. Se va a ir a preguntar, se va a ir a absorber dudas, cómo se hace esto, basa en el topógrafo, cómo hace el trazo del eje de la vía, al explanaciones, cómo hacen el procedimiento del manejo de la maquinaria, de las motoniveladoras, del rodillo, se supone que ahí van caminos. Entonces, todo eso cuando tú juntas, ya te va a salir una idea de determinar rendimientos, de determinar procedimientos constructivos. A eso vas a una carretera. Ahora, el ir un día es mínimo, pues. En ese un día, horas, ni siquiera un día, pues no vas a estar ni 8 horas de trabajo ahí, vas a estar un día, horas, 4 horas estarás, pero ahí te van a votar. Tú tienes que sacarle el máximo jugo, el máximo provecho. Entonces, hay veces, yo digo, no, no, no conviene ir a una carretera así grande que esté ejecutando. Entonces, ya, vámonos a una carretera así, ya, vámonos donde se puede identificar. Vámonos a sacar papata. Hay, hay curvas, hay tangentes mínimas. Ya no quieres ir de viaje. Entonces, camina una trocha, pues, camina una carretera, 5 kilómetros. Camina, pero observa. Observa cómo es la carretera. Hay curvas, hay tangentes, hay peralte, hay bombeo, hay sobreanchos, hay alcantarillas, hay cunetas. ¿Qué tipo de cunetas hay? Hay bordillos. ¿Dónde están los muros de contención ubicados? ¿Todas las carreteras son iguales? No, pues el del lado izquierdo es un lugar montañoso. Mira la pendiente. Este de acá, la fotografía uno. Mira esta pendiente. Ah, son claro, ahí no van los camiones lentos. 7%, 6%. Mira estas curvas. Curvas de volteo. ¿Pero curvas de volteo para qué? Para poder subir, ascender en el tramo de la carretera. Hay tangentes mínimas, ingeniero. Tangentes de 100 metros, 150 metros. Perfecto. Paso por acá. Vámonos al otro lado. Fotografía número 2. Esto de acá es un intercambio vial. Ingeniero, ahí ya veo más curvas. Veo ahí como un trébol, 4 hojas. Eso quiere decir que hoy día voy a estar de suerte, ingeniero. Sí, los ingenieros tenemos suerte. Un trébol de 4 hojas siempre es buena suerte o buenas vibras. Sé que algunos la suerte no existe. Bien, buenas vibras. Pero a ver, ejecuta pues ese trébol para que tengas buena vibra. Curva por acá, tangente, curva, más curva, espiral, lo que alguien hablaba, cola de chancho, espirales, que no solo en Castro Virreina, hijo, existen espirales. Esto es el intercambio vial en Piura. Miren el Google Earth. Miren las carreteras por el Google Earth. Ingeniero, acá veo todo tangente, toda esta parte de acá al fondo tangente. Derechito se viene de la carretera. Y acá curvas. Plano. El terreno no es plano. El terreno es plano. Habrá pendientes máximas, mínimas. Mira la pendiente serán mínimas. 2%, 1%, 0.5%, de acuerdo a lo que el proyecto me mande. Pero acá en el intercambio vial sí estoy viendo, ingeniero, mira, acá hay una carretera de entrada, de salida. La que va acá es la Panamericana. Debe de ser tangente, mira. Esta pues ya se formó tu trébol, mira qué bonito. Intercambios viales. ¿Por qué se hacen estos intercambios viales? Al final lo vamos a hacer. Lo vamos a ver. ¿Por qué se hace un intercambio vial? ¿Cuál crees que sea tu criterio en un intercambio vial? Si una carretera, ya ha dicho en el concepto del ingeniero, una carretera debe de ser segura, cómoda, seguridad.
Si yo quisiera voltear a la izquierda y viene un carro a 100 kilómetros por hora en la Panamericana, se me va a hacer muy difícil. Me voy a chancar, me voy a estrellar. Mejor hago mi intercambio vial. Claro, para que entres a fibra, para que te vayas al otro lado. Son los intercambios viales. Ya, ahora, así como hay óvalos tan grandes, también existen pequeños intercambios viales. Acá la carretera que sale de Jauja a Lomo Largo, ¿no? Pequeño óvalo. Existen pequeños óvalos, sí. Pequeños intercambios viales, sí. Generalmente los intercambios viales están donde se interconectan dos carreteras. ¿Y por qué en todas las carreteras no hay intercambios viales? ¿Por qué? Porque generalmente hay veces los proyectos anteriores no han sido diseñados. Estás hablando de carreteras de los años 60, 70. Ingeniero, en ese tiempo no había criterio, no había ingenieros. ¿Qué pasó? No había provías. Sí había. Pero no se pensaba la cantidad de vehículos que iba a haber al año 2020. Lamentablemente, y ustedes se van a dar cuenta, cuando nosotros generamos proyectos, o se generaron proyectos en esos años, no se pensó que en un momento el país iba a desarrollar tanto. Por ejemplo, la Merced. ¿Alguien pensó que en la Merced iba a haber edificaciones grandes en un determinado momento? O Huancavelica. ¿Alguien pensó que iban a entrar camiones grandes? Que por el centro de Huancavelica hubiera sido necesario hacer calles anchas, vías de evitamiento. Huancayo mismo. Jauja. Y entonces tú empiezas a comparar con otras regiones. Lima, ni hablar. Calles anchas. Entonces, lamentablemente, ¿qué pasó? En un determinado momento no proyectábamos a lo que iba a ser más adelante. Es que es difícil, ¿no? Yo no sé qué tipos de camiones vendrán de acá al año 2050. Y entonces yo me pongo a pensar y digo, pero ya es 2050, pues yo ya qué hago, pues yo ya estaré pues, viviendo en mi chacra, cosechando mi café, o ya de mis hipotecas, espérate. Y tus hijos, y tus nietos. Y dije, yo ya no pienso tener hijos, por si acaso. No, es un desarrollo de vida. Ya, y el hijo de tu vecino o el hijo de tu hermano, tus sobrinos, no te has proyectado a que quizás más adelante la utilización de las carreteras van a ser mucho más utilizadas. Estamos en un proceso de desarrollo, somos un país en proceso de desarrollo, ya no somos un país subdesarrollado, por si acaso, ese tema, países subdesarrollados, ya no, estamos en un tema, y esto métanse en la cabeza, estamos en un país en vías de desarrollo, con sus problemas, ¿sí? Entonces, yo tengo que ver en infraestructura, que esta infraestructura que yo estoy haciendo en el tiempo sea sostenible, en el tiempo sea utilizable. Entonces, yo digo, ingeniero, yo puedo hacer una carretera y voy viendo el ancho de margen. Quizás en un determinado ya no va a ser 2 carriles, sino va a ser 4 carriles. ¿Sí? Puede ser. Buen planteamiento, señor. Y entonces ya me voy dando cuenta de eso, ¿no? Entonces, volvamos un poquito al tema. ¿Qué es lo que yo tengo que tomar en consideración? Tangentes y curvas. Y entonces vamos al tema de tangentes. Lo que te dice S, recuerda que la S o la O son tipos de curvas. Apunta eso ahí en tu cuaderno. Joven señorita, apunta esto en su cuaderno. Porque tú vas a encontrar, a ver, las tangentes son longitudes mínimas admisibles o máximas deseables de los tramos rectos tangentes en función a la velocidad de diseño o velocidad. Otra vez, ingeniero, con la velocidad directriz. Ya,
No he respondido en el examen. Ya, pero esta velocidad directriz te voy a hablar hasta que terminamos de la carretera, porque en función a eso es lo que se diseña. 30, 40, 50, 60, 70. He diseñado. ¿Esto qué tiene que ver? Ah, este es ingeniero. Esto tiene una relación con la clasificación de carretera y el tipo de orografía. No me olvido, no me olvido. Ahí está. Estaba en mi cerebrito, pero no le he podido escribir. Ya, te has olvidado en el examen, pero no te olvides para la vida. Ese es lo peor que te podría pasar. Porque cuando vas a una carretera, señor, a ver, este tramo está diseñado para una velocidad directriz de 30 a 40 kilómetros por hora. ¿Usted me podría decir cuáles son las longitudes mínimas de su tangente? Velocidad directriz, velocidad directriz, velocidad directriz. ¿Qué era velocidad directriz? Ah, ya tiene que ver con el tema de que el carro, el automóvil, el vehículo, como quieras llamarle, va a una velocidad constante en un tramo determinado. Tiene una relación con la clasificación de la carretera y tiene una relación con el tipo de orografía. Entonces empiezo, de acuerdo al concepto, empiezo a relacionarlos. A esta carretera que estoy haciendo es en un lugar montañoso. Mi carretera, entonces debo estar entre 30 y 40 kilómetros. ¿Qué estoy haciendo? Ya estoy interpretando datos. No seas mecánico. 30 kilómetros por hora. Ingeniero. Entonces, si yo tengo una curva en S, debe ser máximo 42 metros. Si tengo una curva en O, debe ser 84 metros. Y máximo debe de ser 500 metros. Espérate, vamos con paciencia. Cuando yo tengo una velocidad de 30 kilómetros y la curva es en S, ¿qué quiere decir cuando la curva es en S? Acá abajo dice, ¿ve? Los radios de curvaturas son de sentido contrario. Entonces, curva a la derecha y curva a la izquierda. Curva en S. Qué interesante. Curva a la derecha y curva a la izquierda. ¿Sale una S o no? O curva a la izquierda y curva a la derecha. Sale el 5, ya. Lo que fuera. Ingeniero, entonces yo ya tengo esa curva. Si yo encuentro así, entre esas dos curvas debe haber una tangente mínima. Sí, 42 metros. Ya. Ahora, longitud mínima en O. ¿Qué dice O? Cuando la curvatura tiene el mismo sentido. O sea, quiere decir, entro en una curva a la izquierda. Otra vez paso una curva a la izquierda. Quiere decir que tengo en un mismo sentido 84 metros. Ya, mira, el doble. Y esto viene por una evaluación. Hay fórmulas, pero ya te estoy entregando la tabla. Ahora, ingeniero, 30 kilómetros por hora. ¿Puedo irme 2, 3 kilómetros de frente así? No. Espérate. Tampoco es que tú te vas a ir 2, 3 kilómetros de frente. No. Máximo va a haber una tangente entre curva y curva de 500 metros. Así dice la norma. Y si no hay curva, voy a inventar una curva. Tendrás que hacer un mínimo de curva. Pero por la por el dato de la velocidad de diseño y mi relación que tiene que ver con el tipo de, con el tipo de orografía, estoy hablando de un tipo 4, ¿no? Tipo 4, escarpado. ¿Tú crees que va a haber tanta tangente en un escarpado? No creo. Y si no, mi velocidad va a aumentar. Y si aumenta mi velocidad, mi longitud máxima va a aumentar. Y ahí están las relaciones. Y ahí están las relaciones. Entonces, yo diré, ¿no? Del kilómetro 0 al kilómetro 3 se identifica un tipo, ahí está este tema, por eso yo le digo, sumar, restar es sencillo, pero yo en la interpretación está el tema, ¿no? Del kilómetro 0 al kilómetro 5, digamos, 5, 7, 8, se determina que es un tipo plano, ondulado, donde puedo tener una velocidad de 100 kilómetros por hora. Porque da.
da para eso. Que tengo que poner señalizaciones, tengo que poner puentes peatonales, tengo que poner una serie de cosas para que no haya accidentes, tendré que poner. Yo voy en contra del tema de rompemuelles. Existe incluso un manual para técnicamente decir, pero ingeniero, existe un manual, pero ¿por qué usted va en contra? Porque una carretera debe ser continua, debe ser segura, tanto para que el que transita, como para el usuario, como también para las personas que están fuera de la carretera. Debe ser segura, sí, pues. Entonces hay que poner señalización, sí, pues. Hay que poner puentes peatonales, sí, pues. ¿Cuál es el tema? Evitar la accidentabilidad de una carretera. En otras palabras, evitar las muertes en una carretera, que es muy alto. En la actualidad, las muertes en carreteras, lean los artículos en periódico. ¿Cuántas personas mueren al año en el Perú en una carretera? Sea vía nacional, local, regional, o sea en vías distritales, urbanas. Por si acaso, es muy alto. La tasa de mortalidad en las carreteras es muy alta. De ahí puede salir un trabajo de investigación. Ese trabajo de investigación no requiere de inventar la pólvora, simplemente de recolectar información. Ahora, ¿qué se hace? ¿Qué haces con respecto a ello? ¿Qué diseño vas a plantear? ¿Será mal, estará mal el diseño de la carretera? Por eso es que los carros se estrellan. De hecho, la conclusión yo creo es única, ¿no? Mal uso de las vías, pero solo con el mal uso queda. Entonces hay que ponerle rompemuelle a toda la carretera, pues. Ya, eso es solución. No, ingeniero, porque estás perjudicando una carretera, debe ser continua, 30 kilómetros. Yo pongo rompemuelle cada 200 metros, no voy a llegar ni a un promedio de 20 kilómetros por hora. Aparte voy a consumir más. Mejor destruyo la carretera, que todo sea firmado, hueco, 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 porque hasta cuando está firmado, los carros les gusta correr. Entonces no hagamos carreteras, en conclusión. No, no es así. Entonces, ¿qué nos está faltando? ¿Qué plantearías tú para disminuir la accidentabilidad de una carretera? Algo que sea razonable, algo que no perjudique al usuario de la carretera y que no perjudique a los que viven en el entorno de la carretera. ¿Cuántos accidentes hay? ¿Por qué se producen los accidentes? ¿Desde qué plantearías? Normas, directivas, leyes, que desaparezcan los mototaxis porque hay mucho accidente en el ingreso de la Merced, San Ramón, paran chocándose los mototaxis. No puedes, pues. Ya no se puede. ¿Por qué ya no se puede, ingeniero? Porque no existe solo 10 mototaxis en el Perú. Uf, vete a otros lugares, a ver, solo por mencionarte, la Merced, Timo María, Piura, Lima, Tarma, Pucallpa, Iquitos, Puerto Maldonado. ¿Cuánta gente se va a quedar sin trabajo? Entonces no puedes desaparecer. Ah, pero puedo ordenarlos. Ah, ese es muy distinto. ¿Cuál es la idea? Bajar la accidentabilidad. ¿Estará mal el diseño? No, no está mal el diseño. ¿Qué planteas? Busquen esto en internet. Manual de diseño de carreteras pavimentadas de bajo volumen de tránsito. Señor, el que vive por Castro Virreina, Huancavelica. Esa carretera no necesariamente ha sido diseñada con el eje 2018, por si acaso. Y tengo entendido que ya está, ahorita hay un proyecto de mejoramiento de ensanchamiento de vía y recapeo en un tramo de la carretera. Averigüe ello, por si acaso. Apunte. ¿Pero existe un manual de diseño de carreteras pavimentadas de bajo volumen de tránsito? Sí. También existe un manual de carreteras no pavimentadas de bajo volumen de tránsito. Esas manual para el diseño de caminos no pavimentados de bajo volumen de tránsito son para las
trochas carrozables. Descarguen esos dos. Apúntenlo. Apúntenlo. Busquen. Busquen esa información. Antes estaba en el, no sé por qué lo han sacado del, ¿cómo se llama esto? De la página del MTC. Antes estaban todas estos manualitos en la página del MTC. Ahora están caletas, por decirlo así, ¿no? Escondido, caleta, escondido. Entonces vas utilizando eso. Porque no todas las carreteras, ojo, tienen, ingeniero, me has dicho 42, pero mi carretera no da, pues yo estoy haciendo un camino vecinal. Allá, entonces estás haciendo camino vecinal, hijo, esto. Estás haciendo una vía por donde no pasa mucho volumen de tránsito, pero va a ser pavimentado. Ahí está, pavimentado, mira, delgadito. Allá, ingeniero, esto. ¿Que por qué? Porque es de bajo volumen de tránsito, yo no va a ser una vía tan grande. Entonces, en ahí, igual, ¿no? Respeto y digo, a ver, señores, yo tengo una carretera de este tipo. Ah, su madre, ¿qué es esto, ingeniero? Esto es... Uf. Entonces, ¿tengo curva? Sí. ¿Tengo tangente? Sí. Ahí está tangente. 30 metros, 150 metros, 20 metros, entre curva y curva. ¿Acá hay curva? Sí. ¿Acá hay otra curva? Sí. ¿Acá hay curva? Sí. Ingeniero, en ese camino vecinal, ah, ¿qué es esto? ¿Acá hay otra curva, ingeniero? Sí, ahí hay otra curva. Después hay una tangente, sí, ahí hay curva. Sí, pues, ¿tú crees que van a haber distancias de 200 metros, 300 metros? Encima te digo, esa carretera no es pavimentada, es de bajo volumen de tránsito. Ah, su madre, entonces quiere decir que menora todavía el el tema de sus características. Sí, sí menora, sí menora. Entonces voy observando ello. Curvas. Allá, este es, pero si el terreno es plano, la Panamericana Norte, mira, qué bonito. Eso es lo bueno del Google Earth. Puedes identificar esto. Panamericana Norte, 130 kilómetros por hora. ¿Qué me dice el manual? Máximo 2171 metros. Allá. Entonces, mira, yo he medido con el Google Earth. De acá a acá hay 1,5 kilómetros para que inicie esta curva. Acá hay otra curva de gran radio, mira. Acá hay una tangente. Acá hay otra curva. Estoy viéndolo como si fuera una sola calzada. En sí no es una sola calzada, son dos calzadas, ¿no? La Panamericana Norte. Acá hay otra curva. Una curva en S. Ah, mira, interesante. Ingeniero, las carreteras. Conclusión para esta primera parte. Las carreteras tienen dos elementos muy importantes. Las tangentes y las curvas. Las tangentes y las curvas. ¿Estamos? Muy bien, señores. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Tengo preguntas? Si tengo preguntas, por favor, levanten la mano. Siempre recuerden de lo que hablamos. Recuerden que todo esto viene en el examen. A veces no están en las diapositivas, pero están en el examen. Recuerden siempre. Entonces,
Consejo de pata. ¿Cómo identifico esto, ingeniero? La única manera de que puedas identificar esto es que camines una carretera. Camina una carretera. Camina por el ras de la carretera, anda en moto a baja velocidad, pegado al lado derecho, encendido tu intermitente, para que puedas tomar en detalle, porque cuando uno va a velocidad ya no ves detalle de nada, es mentira. Generalmente a mí me gusta caminar más. Ya he tenido la última oportunidad de caminar una carretera. La carretera era, el tramo era de 8 kilómetros, el vehículo se me quedó atollado, pero no he caminado 8 kilómetros, he caminado más de 25 kilómetros en un día. Ya, pero el último he tenido que identificar, claro, no así por un tema de que a mí me había dado la gana. De generalmente los proyectos que superviso, el tramo que me corresponde supervisar, que sea de 8 o 10 kilómetros, generalmente lo hago caminando. Al menos en el proceso de construcción, que es mucho más importante todo eso. Si no, ¿cómo sé que está bien, que está mal? Es peor. El contratista me puede estar engañando también y yo, si no camino, ¿qué hago? Voy a tener muchos problemas. Pasemos a lo que es curvas horizontales. Pasemos a lo que es curvas horizontales. Ya vimos, después de esto viene tipos de curvas horizontales, todavía, por si acaso. Y después vienen los espirales. Vamos a tratar de llegar hasta los espirales para tomar la próxima clase, para tomar la próxima semana, antes del séptimo o octavo semana, debo de tomar el siguiente examen. Entonces, segundo examen sí ya viene a partir de esto, ¿no? Digamos. Figura 302.01 del DG 2018. ¿De dónde ha sacado eso? Eso no he sacado de ningún libro, señores. He sacado de el DG 2018. Nos habla acerca de las curvas horizontales. ¿Qué es esto? Les dejo para que piensen unos minutos y me digan en el chat. ¿Qué es eso que he planteado o que he envuelto en un círculo? A ver, vamos, en el chat, respondan. ¿A qué se te hace familiar esto? ¿Alguien por ahí que levante la mano? Criterio, señores, eso es matemática, ya les dije trigonometría, pues es lo más difícil que hay en la vida. No es difícil, ingeniero, porque ya tengo hasta mis ahora puedes hacer tu hoja de cálculo de esto, puedes hacer tu hoja de cálculo, tu Excel, puedes hacer, ayúdate, ayúdate. Entonces yo no puedo decirte no uses computadora, ni sé ahorita dónde estás, ni sé qué estarás haciendo. Espero que estés escuchando la clase, no confío en vos. Entonces te digo, pero ¿dónde están esas fórmulas? ¿Dónde he visto esas fórmulas? Señores, a ver, vamos, ahí en el chat. ¿De qué es esas fórmulas? Ah, está bien. Hay ángulo, ya, perfecto, el ángulo. Elementos de curva, ya está bien. Claro, un elemento de curva están acá, pues, ¿no? Pero, ¿de dónde lo han familiarizado? ¿Dónde han visto este R tangente de delta medios? ¿De dónde? ¿Dónde han visto este 2LC, 2R seno de delta medios? ¿Dónde? ¿Dónde lo han visto? Recuerden, recuerden un poco.
A ver, señores, sigan. A ver, solo hay 4 personas que han contestado, el resto no está en clase. Tienen que responder todos, ya saben. O sea que voy a considerar solo los que están respondiendo para la asistencia de mi registro. Longitud de circunferencia. Ya. ¿Qué más? Identidades triangulares, longitud de circunferencia. Y ahí este de acá, 2πr por delta entre 360, ¿qué era? No, arcos. Muy bien. Esa era la palabra. Arcos. Ingeniero, ya me di cuenta. Esto tiene que ver con una porción de la circunferencia. Esto tiene que ver con una porción de la circunferencia, ¿sí o no? A ver, vamos a ver. A ver, yo voy a insertar una circunferencia. Ya, ahí está mi circunferencia. Vamos a hacer un círculo, vamos a tratar de hacer un círculo exacto. Seis, ya, listo, ahí está mi circunferencia. Y yo, toda circunferencia tiene un origen. Recordemos un poquito, ingeniero, no estoy para recordar, dirán algunos. Es bueno recordar, recordar es volver a vivir. Y ya. Eso quiere decir que, señor, ahí está mi origen, la intersección. Mi circunferencia tiene radio. Ya. ¿Qué pasará? ¿Qué pasa si en este caso pongo por acá y pongo hasta acá? Entre el punto inicial y el punto final, ¿qué es? Es un arco. Es una porción de circunferencia. Por eso es que se le llama curva circular. Pero algo más, señor. Tu carretera estaba yendo de esta manera. A ver. Voy a exagerar un poquito para que se pueda dar bien. ¿Qué estás haciendo ahí? A ver. Lo que estamos haciendo ahí es simple. Estamos observando que las líneas rojas son lo que toma en consideración la continuidad de la tangente. Entonces, ingeniero, acá hay algo interesante. Esta porción de arco va a ser mi curva. Y entonces yo digo, ¿no? Ah, ya, yo me recuerdo, la subtangente es la intersección donde forma pues 90 grados entre la tangente y el radio.
Y yo digo, ah, ya, esa subtangente, porque T dice el T que es, yo veo T, longitud de la subtangente desde el PC. Entonces ya me empiezo a identificar y yo digo, señor, PC, PC es el principio de la curva y PT es el punto de intersección o final de la curva, porque tiene que haber un principio y un final, ¿no? Siempre en las carreteras, en la curva son así, principio y final. Entonces, a partir de ello, identifico y también identifico el punto de intersección. Ah, ya, ahora sí, ya la agarré. Punto de intersección era donde se juntaban las dos tangentes, ¿cierto, ingeniero? Sí, ahí mero, ahí mismo. Y después de eso, en ese punto de intersección que había un ángulo delta. Imagínate, ahorita vamos a ver eso. Delta, PI, PC, PT. Y entonces ya después era muy sencillo. ¿Por qué? Porque determinaba la externa, que es la distancia entre el PI y el arco por donde va a pasar, el eje de mi carretera. Ojo, la línea negra es el eje de tu carretera. La ordenada media, que es la distancia que hay entre la cuerda mayor y la longitud y la curva por donde va a pasar. R es el radio acá ya no lo estoy viendo, si yo proyecto, ¿no? Es hacia el interior. T es la subtangente que hay entre el PC y el PI y del PI al PT. Acá una nota. El PC, la subtangente del PC al PI no es necesariamente igual del PI al PT. Repito, la longitud del PC al PI no necesariamente es igual del PI al PT. L es la longitud de la curva. L. O sea, es desde el PC hasta el PT, pero por la curva, por esta línea negra. O longitud de arco, llámale. LC. Desde el PC al PT, pero de forma directa. Ah, ¿qué es eso? Eso era cuerda, ingeniero. Yo me acuerdo. Esa era la cuerda, ¿no? ¿Serán iguales la longitud de curva y la longitud de cuerda? No, no son iguales. Y por último tengo el ángulo de deflexión. Y por último tengo el ángulo de deflexión. Señores, toda carretera entonces debe de tener curvas. Sí, toda carretera debe de tener curvas. ¿Estamos? Entonces, sencillo. Planteemos el siguiente ejercicio para el foro. Determinar los elementos de curva. Acá en el chat voy a poner determinar los elementos de curva si tienes un radio de 250 metros y un delta o ángulo de deflexión y un ángulo de deflexión de 25 grados, 30 minutos, 40 segundos. Tome en consideración que la progresiva del PI es igual a 18 más 456.369. Listo, ahí está. Listo. ¿Lo resuelven? Sencillo, ¿no? Determinar los elementos de curva. Ingeniero, entonces tengo que determinar la tangente, sí. La longitud de cuerda, sí. La longitud de curva, sí. La ordenada media, sí. ¿Qué más? Allá, el PC. Ojo, PC
apunten esto, no está ahí, va a ser igual a PI menos la subtangente. Y el PT, la progresiva del PT, va a ser igual al PC más L. Listo. ¿Preguntas, señores? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Está claro hasta ahí? Dime, Espinosa. Buenos días, ingeniero. Ingeniero, una consulta. Hay las últimas fórmulas que acaba de mencionar, por ejemplo, ¿qué longitud es PC ahí? Esa es la progresiva, hijo. El punto de inicio de la curva es la progresiva. ¿Dónde va a iniciar la carretera? Recuerda que yo te daba la progresiva del PI, ¿no? Que eran los puntos de intersección donde iba tangente, giraba, iba tangente, giraba, ¿sí? Entonces, pero no sabía dónde era el PC. Entonces, acá el PC es la progresiva del inicio de la carretera y el PT es la progresiva del fin de la carretera o punto de tangencia, también llamada así. ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. Sí, pensé que eran longitudes. Está bien, Ya, pero- listo. Entonces, ¿les parece si les doy unos minutos y me mandan por el WhatsApp a ver si coincidimos? O continuamos, ustedes digan. Sí, ingeniero, está bien. 5 minutos. Ya, entonces en el foro, ¿ah? Ya, ojo, esto de cajón viene en el examen. En el examen va a venir. Ya, listo, continuamos. Continuamos, así dice la mayoría, continuamos. Ya, ustedes lo desarrollan. Los radios mínimos, ingeniero, hay tangentes mínimas. ¿Eso quiere decir que necesitamos radios mínimos? Sí. El radio mínimo es, ojo, está en función a la velocidad directriz o velocidad de diseño. Otra vez, sí, otra vez, velocidad de diseño entre 127 por el peralte máximo asociado a la velocidad de diseño más el coeficiente de fricción transversal. El peralte es la inclinación que va a tener la carretera. A ver, veamos acá. Veamos acá. Estoy yendo de forma tangente. Ahí está la forma tangente. Y acá ya veo que la carretera empieza a inclinarse. Una inclinación mínima. Porque acá, ingeniero, la carretera es un bombeo así. Para la izquierda y para la derecha. Pero acá ya la línea roja no. Mira, y si yo ya me voy dando cuenta que hay un peralte. Eso es el peralte. Pregunta entonces para el foro. ¿Por qué es importante el peralte? Entonces tú vas a contestar primero qué es el peralte, ¿no? ¿Qué es el peralte y por qué es importante el peralte? Entonces tú dices, allá. Entonces, ¿tengo que ver? Sí. Ahora, el tema de la fricción, ¿con qué tiene que ver? Con el tipo de superficie de rodadura. La fricción no es igual en la carpeta asfáltica que en el pavimento rígido o que en el afirmado, en la tierra. No es igual.
Entonces, ¿tiene que ver con ello? Sí. Entonces, a partir de ello, ¿yo planteo mi radio mínimo, ingeniero? Sí. Ya, pero ¿qué es lo que hace el DG 2018? El DG 2018 nos malacostumbra y nos dice lo siguiente. A ver, tabla 302 del DG 2018. En zonas urbanas, si tu velocidad de diseño es 30 kilómetros por hora, tu peralte máximo es de 4% y tu fricción máxima es 0.17, entonces el radio mínimo calculado es de 33.7. Eso quiere decir que puede tener un radio máximo redondeado de 35 metros. Repito, velocidad de diseño. Entonces, ingeniero, acá ya viene para el tema del diseño de mi carretera. Si en ese tramo yo he planteado una velocidad de diseño de 30 kilómetros por hora o 40 kilómetros por hora, cualquiera de los dos es el caso, he planteado una pendiente máxima de 4% y un ángulo de fricción de 0.17, quiere decir que mi radio calculado utilizando esta fórmula, estoy acá, no te olvides, me sale 33.7, pero como máximo podría utilizar hasta 35 metros. Ya entendí. Ingeniero, ¿puedo utilizar más? No, no puedes utilizar más. Si bien es cierto, el redondeo debería ser al mínimo, pero ellos toman en consideración que esté dentro de los parámetros, o sea, 2 metros o en este caso 2 metros punto 3 no te va a hacer la diferencia, o 1.3 metros no te va a hacer la diferencia, es mínimo. En la tabla vas a encontrar para área urbana, para zona, para área rural, ondulado, escarpado, vas a encontrar. Así que ahí vas a tener más detalle. Pero, ingeniero, las curvas horizontales, y esta tabla está sacada del manual de carreteras pavimentadas de bajo volumen de tránsito, ahí la velocidad directriz baja a 15 kilómetros por hora, mira, a ver. Y puedes tener radios hasta solo de 4 metros. Esto de acá está en el manual de carretera, este es del manual de carreteras no pavimentadas de bajo volumen de tránsito. Entonces, ingeniero, alguien podrá preguntar, pero yo he visto en los trochas carrozables que las curvas, los radios de curvatura son mínimos. Son mínimos, ingeniero. Son curvitas bien cerradas. Pero, y ahí no me da espacio a 35 metros. Entonces, mira. Ahora, ¿puedes mezclar los manuales? No. No va a decir, ingenieros, he hecho un tramo, no, con el no pavimentado, no. O bien utilizas el manual de vías no pavimentadas de bajo volumen de tránsito, o el manual de vías pavimentadas de bajo volumen de tránsito, o el DG 2018. Utilizas la clasificación, y ahora, eso sí, en la exposición que vas a hacer de tu trabajo, tomas en consideración qué tipo de vía estás haciendo, porque en función a eso es lo que vas a poner todos estos criterios. En función a ello es que vas a tomar en consideración estos criterios. Y entonces acá ya también tengo, mira, 20 kilómetros por hora, 4, 0.18. ¿Cuánto me sale el mínimo? 15 metros. Entonces hay vías. Sí se puede hacer. Sí, se puede tomar. Todo está en función, ojo, todo está en función a la velocidad directriz. Acá está la otra tabla, ¿no? En zona rural con peligro de hielo. ¿Ve? La fricción baja, el peralte aumenta 6%, la fricción baja 0.17 porque está mojada, está con hielo. La velocidad 30 kilómetros por hora. El radio redondeado 30 metros. Dime, Kiomi.
Ingeniero, disculpe una consulta. Para el eje es el 2013, ¿verdad? El eje 2013, no hay otra actualización. ¿O sí? No, DG 2018, hija. DG. Ah, ya, ingeniero, gracias. El eje es de especificaciones generales o especificaciones técnicas. Dime, Luis. Ingeniero, usted dice que no se pueden combinar manuales, ¿no? Como el no pavimentado y el pavimentado, pero ¿se podría usar el DG con el manual no pavimentado? Manan, no puedes. Entonces solo uso o el DG o el no pavimentado, ¿cierto? Claro, Ah, ya, ingeniero, así es. gracias. Así es. No, no puedes. El DG, ahí cuando leas un poquito acerca de los manuales, ustedes van a ver que el DG básicamente tiene clasificación de carreteras hasta carreteras de tercera clase para arriba. Pero, por ejemplo, si yo quiero una apertura de una trocha carrozable, yo no lo voy a encontrar en el DG 2018. ¿Dónde lo voy a encontrar? En el manual de carreteras no pavimentadas de bajo volumen de tránsito. Ah, ya. Ahora, ahí tiene que ver el índice medio diario anual, la cantidad de vehículos. O sea, ahí hay una evaluación más completa. Por eso es que existen estos manuales. Porque algunos colegas, incluso a mí me presentaron un diseño de una trocha con el DG 2018 y le digo, pero ¿cómo vas a evaluar con esto? No, es que no encontré más manual. Recién había salido, creo, el ingeniero egresado. Yo le digo, ¿cómo no va a haber más manual? ¿Has buscado el manual de vías de no pavimentadas de bajo volumen de tránsito? ¿Había eso? Pero eso creo que es del año 2008, 2010. Está bien, pues, pero tiene resolución directorial, tiene una resolución del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Señor, si tiene una resolución, se puede utilizar. Es algo normativo, es una ley. ¿Y está amparado? Sí. Y en tu trocha no vas a hacer, pues, curvas de 35 metros, no te da. Es una apertura, tendrás curvas de 15 metros, de 4 metros, de 10 metros. Normal. Normal. Sigamos. Allá. Entonces voy tomando en consideración eso. Miren, si ya las velocidades son muchas más altas, es más que lógico que las radios de las curvaturas son más altas. Ahí está, zona urbana, zona rural plana ondulada, 30, ¿no? 30 metros, entre 30 y 35 metros. Y zona rural accidentada, este es el mínimo que tú vas a encontrar en el DG 2018, ¿no? 25 kilómetros por hora. Listo, hasta ahí, señores. Tengo preguntas. ¿Se entendió esta parte? Dime, Robles, dime. Ingeniero, yo tenía una duda respecto a una clase anterior que tuvimos sobre el cuadro de pesos, ingeniero. No sé si tal vez ahí podría aclarar ciertas dudas. Ahorita estoy en